Emergencias sanitarias, rutas cortadas, bueno, muchísimas hectáreas, miles de hectáreas que están en este momento bajo el agua, con un impacto socioeconómico realmente importantísimo. Y además esto, ¿no? 26.000 afectados, 8.000 evacuados en todo el país. Son 11 las provincias, en principio, que están afectadas por las inundaciones, por el accionar del clima, que ha erosionado muchísimo lo que es el suelo en todas estas provincias, algunas de ellas realmente muy anegadas, muy complicadas. El caso de Tucumán, por ejemplo, el sur de Tucumán puntualmente, donde ayer el presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobrevoló la zona. Bueno, es uno de los más críticos, junto con lo que es la zona de La Pampa, con miles de hectáreas que están justamente bajo el agua y con un impacto realmente muy fuerte. Atención también en la zona de la Patagonia, Chubut sobre todo, la ciudad de Comodoro Rivadavia, que se ha visto muy afectada, y ahora vamos a repasar imágenes, pero al mismo tiempo el norte del país, ¿no? Salta, Jujuy, bueno, son zonas que en este momento empiezan a registrar algunos faltantes bastante fuertes de alimentos, pero sobre todo lo que es agua potable. Recuerdan ustedes que lo primero que falta en zonas que son afectadas justamente por las inundaciones es agua potable, y después elementos para justamente llevar adelante lo que es una batalla contra lo que son las infecciones, que siempre tienen lugar una vez que baja el agua. Por ahora, al menos, los pronósticos del tiempo, para agregar un elemento más a esto, son relativamente buenos, es decir, que no se esperan grandes tormentas de aquí en adelante, pero sí, sin ninguna duda, va a llevar muchísimo tiempo que drene el agua en algunas zonas de nuestro país. Estamos Mirá, Juli, con Daniel Prilli. para hacer un repaso, y lo sumamos también a Daniel, pero para hacer un repaso de números concretos, porque a veces es difícil imaginar la magnitud en cada lugar. Y yo quiero resaltar Mar del Plata, porque vos lo decías antes, ahí hubo 150 personas evacuadas, ¿no? La situación también fue complicada. Pero, por ejemplo, repasábamos Tucumán, donde estuvo el presidente en el día de ayer. Bueno, se habla de 5.000 evacuados, uno de las zonas más golpeadas, por ejemplo, la ciudad de La Madrid, entre otras. Seguimos el repaso. Mar del Plata, decíamos, 150 evacuados, la peor inundación en los últimos 25 años. Para que tengan una idea de lo grave de lo que ha sucedido, ¿no? Y el clima que no mejora. En Mar del Plata las clases están suspendidas y ha llovido 4 veces la media de lo regular para el mes de abril. 4 veces más. Claro, es imposible, no hay forma, ¿no?, de que el agua pueda drenar, como decimos siempre. El mayor registro desde 1992. Y por último, te agrego Salta, porque en Salta hubo 2 víctimas fatales, se declaró la emergencia social también en esa provincia, y hace 10 días que el clima es exactamente el mismo. Realmente, bueno, azotador para todos estos lugares, ¿no? Sí, sí, por supuesto, digamos, la verdad que impresiona mucho lo que es la imagen del país, las zonas que están siendo afectadas. Recuerdo que arrancó puntualmente en algunas zonas, el caso de La Pampa en su momento, y después empezó a recrudecer sobre todo el clima en lo que es el centro y el norte del país, por más que nunca terminó de solventarse lo que era la situación dramática allí en la Patagonia, puntualmente en Comodoro Rivadavia. Dani Aprile, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Julián, la verdad que viendo el mapa golpea, ¿no? La imagen también, pero claro, cuando hablamos yo hablo mucho con los productores de las zonas afectadas, y lo que me dicen es que el panorama es sumamente desolador. Entristece mucho ver cómo ellos mismos van viendo perder su producción, su trabajo de tanto tiempo. En el caso de los tambos, en la zona centro de la Argentina, es realmente tétrico lo que está pasando. Se están muriendo los animales, o los tienen que mandar directamente a Hacienda, a faena, como vacas al matadero, y son animales lecheros por ahí que tienen desde hace muchos años. Entonces, la verdad que la situación es muy, pero muy crítica, muy dura para la producción agropecuaria. Dani, con respecto a, yo te escuchaba más temprano en la radio, vos mencionabas el impacto que también tiene económico. Digo, para agregar un dato más, obviamente no es lo principal, pero sí es una información que podemos dar vinculado a lo que es la zona, sobre todo, digamos, de producción de soja, ¿no? Sí. Allí, muchísimas hectáreas bajo el agua. Totalmente. En el último relevamiento que tiene hecho la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, junto con otros trabajos que he podido revisar de la Bolsa de Comercio de Rosario, hay algunas informaciones que realmente son alarmantes. Voy a hacer simplemente un cálculo que me parece que es interesante respecto de lo que está pasando con la zona núcleo, ¿no? La zona centro del país, con la cosecha de soja simplemente calculada, que es la oleaginosa, el cultivo más importante de la Argentina. Tengamos en cuenta que hay cerca de 500.000 hectáreas que están siendo afectadas, que hoy por hoy están en juego. Yo no digo que se pierdan, no digo que se vaya a perder esta cantidad de plata, ni de hectáreas de soja, ni de toneladas. Lo que digo es que están en juego. ¿Por qué? Porque cayó mucha agua y esas hectáreas ahora están bajo agua. Depende de cuánto tiempo pase con el agua, puede llegar a perderse de manera completa o no. Ahora, son 500.000 hectáreas, a una razón de 40 quintales por hectárea, que son 4.000 kilos, que es un rinde promedio para la zona. Estás hablando de 2 millones de toneladas de soja. Simplemente con 500.000 hectáreas,
2 millones de toneladas de soja. ¿Cuánto valen esas 2 millones de toneladas de soja? Son 700.000 millones de dólares. 700.000 millones de dólares. Esa es plata que le deja entrar al país, como divisas, pero también plata que le deja entrar a los productores por un lado y al Estado por el otro, porque de esos 700, 200 van para el Estado en concepto de retenciones. Es decir, el impacto que va a tener esto de manera económica es muy fuerte. Estoy hablando solamente de un cultivo en una zona de la Argentina. Después podés hablar de un montón de otras cuestiones, economías regionales, o por ejemplo, otra cosa que nos va a golpear muy fuerte a todos en las próximas semanas, que es la producción hortícola. Las frutas y verduras que vienen en la Argentina, a la ciudad de Buenos Aires, al mercado concentrador, al mercado central, vienen de varios lugares. Dos de ellos, los más importantes, son la zona de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, que tuvo una tormenta no hace mucho tiempo, y la otra es la que se dañó ahora con lo que decía Daniela, la zona de Mar del Plata, es decir, las afueras, Batán, Chapadmalal, toda la zona esa costera, zona este de la provincia de Buenos Aires, que se vio afectada este fin de semana. Y además, es decir, Daniel, sectores que ya vos nos venís contando y sabemos, porque hemos visto sus protestas incluso trasladadas a la ciudad de Buenos Aires, sectores que ya venían muy afectados. Sí. Por ejemplo, hablo de los tamberos, si bien este no es el caso puntual, bueno, en el caso de los yerbateros también, en otra provincia, pero por ejemplo en Salta y con el conflicto tabacalero, o sea, sectores ¿seguro? Que vienen reclamando ya que cobran muy poco por lo que producen, ¿no? Y que el precio de góndola es muy diferente, bueno, y hablan todo el tiempo de esa brecha y reclaman, como sucedió hace poco con los yerbateros, y ahora esto, ¿no? Sí, y además les viene la consecuencia climática, es decir, tenés la poca rentabilidad, tenés la baja producción, claro, y tenés ahora, bueno, y a algunos hasta se les suma la importación, como es el caso de los vinos. Hubo una temporada muy mala en cuanto a la vitivinicultura y ahora encima se les suma la importación. Sí. Lo mismo pasa con la fruticultura en la zona del Alto Valle. Tenés una muy mala cosecha, vienen muy golpeados por la plata, porque no les alcanza lo que les están pagando para ni siquiera levantar la cosecha. A eso le sumás cuestiones de granizo o de heladas, que también les ha hecho perder la producción. Bueno, estamos, la verdad, en muchas economías regionales en una situación crítica. Lo de la lechería ya es una cuestión, pero terminal. Me parece que el gobierno ahí en la lechería tiene un gran llamado de atención. Ahora lo único que se hizo con la lechería fue darle algo de dinero a Sancor. Después de que dijeron durante mucho tiempo que no le iban a dar nada, aparecieron 450 millones de pesos para Sancor. Pero la realidad es que, más allá de esta empresa, la lechería como sector me parece que es el gran damnificado en toda esta situación. Y la lluvia viene como la frutilla del postre. Daniel, ¿puede haber algún tipo de faltante vinculado a lo que es hortalizas? Sí. ¿No? Porque está afectado el cinturón, justamente, que produce hortalizas. Completamente, por eso lo digo. Sí. Va a faltar sin duda en las próximas semanas. Mira, ayer hablaba con un productor de tomates, por ejemplo, de la zona de ahí cercana a Mar del Plata. Tiene ahora, todos los invernáculos inundados. Si esa agua no baja para dentro de 24 horas, pierde todo. Lo pierde directamente, esa cosecha de tomate la pierde, como él, muchos otros. Ese tomate que se pudre ahora es el que nosotros vamos a consumir dentro de un par de semanas. Así que si la lluvia sigue, vamos a tener consecuencias seguramente en las verdulerías. Atención con esto, lo estamos anticipando ahora, va a pasar, o va a haber poco o va a haber muy caro. Bueno, y reiteramos puntualmente en esa zona, lo que es la ciudad de Mar del Plata y alrededores, es muchísima la cantidad de agua que cayó. Estas son algunas de las imágenes: La Pampa, Comodoro Rivadavia, Tucumán, bueno, también la ciudad de Mar del Plata. La cantidad de agua, la fuerza del agua que arrastraba a los vehículos. Bueno, vimos muchísimas imágenes de vehículos arrasados, esa camioneta en Comodoro Rivadavia donde hubo que rescatar a un hombre y que terminó volcada, ¿no?, allí en el agua. Bueno, lo lamentable es que tal vez, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, uno de los lugares más afectados, yo mencionaba también a La Madrid en la provincia de Tucumán, pero en Comodoro Rivadavia, donde el gobernador Das Neves y también el intendente Linares, bueno, han expresado en varias oportunidades estos días cuál es la situación que se está viviendo allí. Pero las imágenes, una situación gravísima, por cierto, pero las imágenes también hablan por sí solas, ¿no? Este es el antes, por ejemplo, de una calle en Comodoro Rivadavia, y después esto es lo que ha quedado. Bueno, la imagen ya es impresionante y me recuerda lo que sucedió en la Ruta 3 también, ¿no?, que se partió al medio. Bueno, la situación ahora fue solucionada, pero, por ejemplo, en otra de las calles, también Comodoro Rivadavia, el antes y ahora el después. Vean la fuerza del agua que era capaz de arrastrar vehículos enteros. Bueno, también hizo
destrozos, ¿no? Provocó destrozos. En el caso de Comodoro, 1.500 evacuados, fue declarada zona de desastre. Bueno, en Salta, les decía yo también, se declaró la emergencia social. Y puntualmente en Comodoro se prevé que van a seguir las lluvias, que todavía van a seguir las lluvias, y esa es la peor de las noticias, porque es que hasta que el tiempo no mejore, bueno, nada seca, nada puede escurrir y la situación es cada vez más complicada, si bien, bueno, puntualmente yo hablaba de la Ruta 3, se resolvió la situación para que por lo menos se pueda transitar, porque también pasa algo importante, hay dificultad para llegar a los campos, nos decían, ¿no?, en las últimas horas, muchos productores tienen dificultad para atravesar los caminos, para, bueno, ir recuperando con días de trabajo, que es lo único que se puede hacer, bueno, ni siquiera eso.